Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre un incidente ocurrido en el año 1978 que fue protagonizado por diferentes pasajeros y una tripulación completa de piloto, copiloto y operador de radio que desde luego se encontraron con una situación totalmente inesperada en los cielos. Y es que en muchas ocasiones hemos hablado del fenómeno del missing time, un tiempo perdido asociado a incidentes del tipo de encuentros del tercer tipo con humanoides o incluso de encuentros con platillos volantes, discos, ovnis o como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Pero, ¿qué me dirían si este tipo de eventos ocurriesen en el interior de un avión y no tuviesen ningún tipo de recuerdo de 17 minutos de su vida? Bueno, pues esto es precisamente de lo que vamos a hablar. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al día 31 de enero de 1978. Tenemos el vuelo 502 de las aerolíneas Aviaco y tenemos este avión, un modelo Caravelle 10R, bajo el mando del piloto Carlos García Bermúdez, piloto experimentado con más de 11.500 horas de vuelo a sus espaldas y que desde luego se las sabe perfectamente controlar tanto el avión como dirigirlo en la ruta que están haciendo, una ruta que es entre Valencia, en el este de España, y Bilbao, en el norte de España. Bueno, todo iba bien, las azafatas estaban sirviendo las bebidas a los pasajeros, algún pasajero iba mirando por la ventana, distraído, alguno dormidillo por ahí, y resulta que cuando se estaban aproximando al aeropuerto de Sondica en Bilbao, pues resulta que se dieron cuenta de que había un espeso y opaco cúmulo de nubes que estaba situado a 1 kilómetro de altura y que podía dar problemas. De hecho, el comandante Carlos García Bermúdez llamó a la torre de control de Sondica y dijo, según lo que estamos viendo en los paneles meteorológicos, tenemos una alta probabilidad de tener turbulencias en el aterrizaje a Bilbao. Por favor, dennos instrucciones de si podemos aterrizar allí. Y bueno, pues efectivamente la torre de control les dijo que esperaran un poco, se siguieron aproximando hacia Bilbao y ya les llamaron y les dijeron, no podéis aterrizar aquí, iros para Santander, que está situado a unos 100 kilómetros hacia el oeste de Bilbao, y allí tendréis unas condiciones meteorológicas mucho mejores para poder aterrizar. Y bueno, pues dicho y hecho, Carlos García Bermúdez miró al copiloto ya un poco más aliviado y dijo, bueno, pues no vamos a tener problemas, aterrizamos en Santander y nada, no hay más historia, ¿no? Bueno, todo iba bien, el vuelo era totalmente normal, pero más o menos a unos 35 kilómetros del aeropuerto de Bilbao se dieron cuenta de que algo se estaba formando delante de ellos y el piloto y el copiloto además lo estaban viendo desde su cabina, pues prácticamente asombrados. Y es que en aquel preciso momento había como una especie de nube gigantesca del tipo lenticular, y estas nubes las hemos visto en ocasiones en internet, que por cierto no se suelen formar a la altitud a la que estaban, que era 10.000 metros, y era enorme, resplandeciente, había tantísima luz en el interior de esa nube que tuvieron que ponerse sus gafas de sol para ver con normalidad, para intentar evitar un deslumbramiento. Y lo cierto es que era una nube, pero tenía tanta luz que Carlos García Bermúdez dudó. Llegó un momento en el que dijo, la esquivo porque no sé exactamente qué es esto, pero como que no le dio tiempo y tampoco le dio tiempo a la velocidad a la que iba para llamar a la torre de control e informar de aquella anomalía. Y bueno, pues comenzaron, no pudieron hacer otra cosa nada más que adentrarse dentro de la nube, y en cuestión de nada, pues resulta que el panel de dirección en el avión comenzó a alertar de que estaban volando en dirección opuesta, es decir, que iban en una trayectoria contraria a la que realmente estaban, o a la que, bueno, pues habían entrado en el interior de la nube, es decir, estaban como volando del revés. Bueno, las brújulas del avión también dejaron de funcionar, al mismo tiempo que el horizonte artificial del avión, que aparece pues lo que viene siendo en los instrumentos de a bordo, mostraban también que la aeronave se estaba desplazando al revés.
Bueno, evidentemente el comandante García pues se quedó asombrado de lo que estaba ocurriendo, no había visto algo así nunca, jamás, y lo cierto es que fue un poco angustiante porque jamás había visto algo así, ¿no? Y lo cierto es que al pasar la nube todo retornó a la normalidad, todos los indicadores mostraban parámetros normales, pero el registro de las millas recorridas sorprendentemente registraba la misma distancia recorrida al momento en el que entraban en la nube, es decir, estuvieron alrededor de unos minutos, en el interior de aquella nube, pero lo que es el cuentakilómetros, podríamos decir, ¿no? Lo que es los kilómetros recorridos marcaban lo mismo al final de la nube que al principio de la nube. Bueno, el Caravelle, aquel avión marcado con el vuelo 502, aterrizó algunos minutos después, sin problema alguno, en la pista del aeropuerto de Santander, y una vez allí informaron de lo ocurrido. Pero lo cierto es que había algo que no era normal, era imposible, ¿no? Y es que resulta que en el plan de vuelo, hasta que aterrizaron en Santander, habían transcurrido 32 minutos, 17 más de lo que estaba programado. Y claro, esos 17 minutos se supone que tendrían que haber pasado en el interior de aquella nube, pero ellos no tenían ningún tipo de recuerdo de lo que había pasado. Bueno, nunca pudieron encontrar ningún tipo de explicación lógica a esos minutos perdidos y claro, pues a partir de ese momento diferentes investigadores elucubraron sobre diferentes teorías, ¿no? Quizá una puerta espacio-temporal que engulló a la nave retrasando el tiempo de algún modo inexplicable, o bueno, pues incluso se llegaron a dar explicaciones un poco absurdas, como un campo de electricidad estática que hubiese afectado al avión, pero lo cierto es que el avión estaba en perfecto funcionamiento y los componentes eléctricos del motor no estaban alterados, ¿no? Bueno, las claves de todo esto evidentemente es la formación, por ejemplo, la primera, la formación prácticamente instantánea de aquella nube delante de ellos, ¿no? Como si fuese un evento dirigido, como si fuese realmente algo que les estaba esperando. Aquello engulle a la aeronave porque no tienen capacidad de decisión y además obliga a la tripulación, al copiloto y al piloto y al de la radio a ponerse las gafas. Aquella luz no era posible porque además estaban en un entorno nublado y bueno, aunque las condiciones meteorológicas llegando a Santander eran mejores, pues desde luego no había una cantidad de sol suficiente como para iluminar la nube así. No, la luz venía desde el interior de aquella misteriosa nube. Bueno, otra cosa que es interesante, por supuesto, es que lo que hemos dicho antes, que esas nubes lenticulares no se forman a esa altitud. Y otra cosa interesante es que desde el aeropuerto de Parallas, en Santander, como desde Sondica, en Bilbao, trataron de comunicar con ellos, porque también estuvieron esos 17 minutos en donde no pudieron saber dónde estaba aquel avión sin eco de radar. Luego, por otra parte, el aparato sí respondía a los mandos cuando estaban en el interior de aquella nube, pero los indicadores, como hemos dicho, se volvieron locos, ¿no? Como si hubiese permanecido estático en el aire durante esos 17 minutos. Bueno, es interesantísimo el hecho de observar este evento como una posible abducción masiva por parte de una tecnología que es capaz de, pues prácticamente de formar un cúmulo nuboso alrededor de un posible objeto y que de hecho es capaz de pararlo y de prácticamente darle la vuelta al avión, como así quedan registrados los movimientos en los controles de la cabina, ¿no? Una cosa interesantísima es que podría ser una puerta temporal, ¿no? Bueno, una anomalía prácticamente espaciotemporal, como si fuese una especie de microagujero negro o macroagujero negro en los cielos de Santander, o incluso
a día de hoy se exponen diferentes teorías sobre una posible anomalía en la realidad si es que estuviésemos viviendo en una realidad simulada. No sé si han visto ustedes Matrix, pero desde luego sería posible, ¿no? Al igual que tenemos programas de realidad virtual, que diferentes pueblos del cosmos, de civilizaciones antiguas o mucho más antiguas que la nuestra, pues hubiesen podido recrear un planeta entero, y nosotros pues de alguna manera estuviésemos inmersos en esa recreación holográfica, ¿no? Y esa, bueno, pues esa anomalía en forma de nube podría ser parte de una anomalía de esa Matrix, ¿no? Pero igualmente, teniendo en cuenta esas tres teorías que podemos decir, ¿no? A día de hoy no se ha encontrado ningún tipo de explicación ante lo que ocurrió aquel día. Y lo más interesante, de hecho lo más extraño, es quizá la falta de conocimiento por parte de los pilotos y de los pasajeros de lo que ocurrió. ¿Qué harían si ustedes se enterasen de una cosa así? ¿Qué harían si de repente pues tuviesen conocimiento de que 17 minutos de su vida han volado literalmente de su existencia y de su recuerdo? Bueno, por otra parte, las autoridades, ¿por qué no se formó un comité público para informar a la sociedad de lo que había pasado? Seguramente se formaría un comité secreto, ¿no? Pero ¿por qué no trascendieron aquellas conclusiones? Quizá porque la verdad detrás de este incidente es demasiado fuerte como para entenderlo, incluso para admitirlo, ¿no? ¿Dónde estuvieron? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sería también interesante pues observar cómo era la vida de aquellos pasajeros antes y después del incidente, si algo cambió, los posibles contactos posteriores que pudieron tener con el fenómeno OVNI, o incluso, qué sé yo, la forma de pensar a raíz de aquel evento, ¿no? Tenemos que entender que esto tiene una fuerza capaz de abducir o parar o manipular un avión entero, pararlo, pero dejarlo además en funcionamiento, porque el motor sí que siguió consumiendo combustible, ¿no? Sería también increíble haber visto aquello desde los ojos de los pilotos, aquella formación instantánea de las nubes, ¿no? Y sobre todo, y la gran clave de todo esto, que es donde pues prácticamente estoy dirigiendo todo el programa, ¿quién iba dentro? Quizá la clave no sea la nube, sino quién había dentro de aquel avión o qué había dentro de aquel avión. Quizá alguno de los pasajeros era del interés de la inteligencia que se podría ocultar tras esa nube, o quizá en lo que era pues las maletas o la carga de aquel avión había algún tipo de objeto, algún tipo de mercancía, y bueno, pues esto ya es un poco de lucubrar, ¿no? Que pudiese ser también del interés de esa inteligencia, ¿no? Bueno, evidentemente estamos ante un evento que para nada es aleatorio, que desde luego pues se toma su tiempo. 17 minutos dan para mucho, para realmente pues para hacer muchas actividades, y sobre todo pues me queda un poco la duda, ¿no? ¿Qué ocurriría si esto pues pasara a día de hoy, ¿no? Con la cantidad de redes sociales que hay, con la capacidad de comunicación que tenemos, sería totalmente imparable. Habría pues cientos de grabaciones de móviles exponiendo cómo era el interior de esa nube, la luz a través de las ventanas. También habría ruedas de prensa, también habría pues muchas preguntas incómodas al ministro del Interior. Tenemos que entender que esto ocurre en el año 78, pues prácticamente en plena transición española, y bueno, pues no estaba España para historias así tan fuertes, ¿no? Tenemos que entender también que estamos ante un evento que no tiene respeto por los seres humanos, o que sí que lo tiene. Ahí está el debate, ¿no? Porque de alguna manera estás parando un avión entero para algo, para hacer una actividad. Yo estoy hablando para contarles esto a ustedes. Aquella nube, aquella inteligencia estaba con algún tipo de motivación, por alguna actividad que realizaron en aquellos 17 minutos perdidos. Quizá lo más fuerte o lo más increíble es que la formación de nubes aparecen en los episodios de teletransporte, por ejemplo también en episodios con humanoides, como estuvimos viendo con el caso de Herbert Schirmer en el año 68, 10 años antes de este caso del Aviaco del año 78, y lo cierto es que
estas anomalías, que también se han visto, por cierto, en el continente de la Antártida, ¿no? En un caso en donde unos científicos evaluaron una misteriosa nube también y subieron un globo meteorológico y se dieron cuenta de que aquel globo meteorológico marcaba una fecha 30 años antes de la actualidad, de aquellos años, de aquel año 2005. Es decir, estamos hablando de un fenómeno que aparece con episodios de teletransporte, que aparece asociado a episodios de tiempo perdido y que desde luego pues se manifiesta de forma masiva, de forma controlada a nivel físico-químico, es decir, es un área de expansión que llega hasta un punto determinado y ya no crece más. Y además estamos hablando de algo con gran velocidad, es decir, con intencionalidad y con un proceso químico, podríamos decir, o energético, que desde luego pues es controlado y que desde luego es muy eficiente, con un altísimo rendimiento, como si la ciencia que hubiese detrás realmente estuviese muy desarrollada. No fallan, es decir, está hecho a la primera, no hay ningún tipo de error en el proceso, ¿no? Y esto me fascina realmente, ¿no? Bueno, pues aquí termina un poco este programa, que va a durar alrededor de 17 minutos, y me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes qué harían con esos 17 minutos de su vida y qué harían además si se enterasen de que alguien se los ha robado. Lo que dura este videoprograma, alguien, desde luego, en aquel caso, se lo llevó y no se sabe qué ocurrió con ello. Nada más, espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma y les espero en el siguiente. Me leeré sus comentarios con mucha atención y desde luego los disfrutaré. Muchas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre un incidente ocurrido en el año 1978 que fue protagonizado por diferentes pasajeros y una tripulación completa, piloto experimentado con más de 11.500 horas de vuelo a sus espaldas y que desde luego se las sabe perfectamente controlar tanto el avión como dirigirlo en la ruta que están haciendo, una ruta que es entre Valencia, en el este de España, y Bilbao, en la de piloto, copiloto y operador de radio, que desde luego se encontraron con una situación totalmente inesperada en los cielos. Y es que en muchas ocasiones hemos hablado del fenómeno del missing time, un tiempo perdido asociado a incidentes del tipo de encuentros del tercer. Esto es precisamente de lo que vamos a hablar. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al día 31 de enero de 1978. Tenemos el vuelo 502 de las aerolíneas Aviaco y tenemos este avión, un modelo Caravelle 10R, bajo el mando del piloto Carlos García Bermúdez, tipo con humanoides o incluso de encuentros con platillos volantes, discos, ovnis o como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Pero, ¿qué me dirían si este tipo de eventos ocurriesen en el interior de un avión y no tuviesen ningún tipo de recuerdo de 17 minutos de su vida? Bueno, pues